Miren ustedes, una de las decisiones de las 4 sentencias que es objeto de análisis en esta mesa corresponde al el juicio de revisión constitucional electoral 142/2015 y tiene que ver con una elección de ayuntamiento municipal de Tarímbaro, Michoacán. Y me parece muy relevante este asunto porque está relacionado precisamente con una cuestión que se puede ubicar como la legitimidad. Este aspecto me parece relevante y sobre todo porque empezamos a brevar en cuestiones que me parece que quienes nos pueden dar mayores luces son precisamente los politólogos. Es un asunto, explico los hechos, en donde se lleva a cabo una elección en un partido político para elegir al candidato a presidente municipal por este municipio de Tarímbaro en el estado de Michoacán. Participan 2 planillas y finalmente pues triunfa la planilla A. Esto es impugnado ante la Sala Regional Toluca, quien finalmente anula la votación recibida en una de las casillas y el triunfo se le da al integrante de la planilla B. Como resultado de esto, es una elección en donde participaron militantes del Partido de la Revolución Democrática, se registra, decía, a la planilla B para estos efectos, y entonces el que había ganado originalmente, pero como resultado de esta impugnación, decide renunciar al Partido de la Revolución Democrática y mejor irse por otro partido político, el Partido del Trabajo, quien a su vez en una candidatura común postula a este candidato de la planilla A junto con el partido Encuentro Social. Y como se sabe, existen limitaciones en la legislación electoral por las cuales se impide que los partidos políticos de reciente creación participen en la primera elección de manera coaligada y también en candidatura común. Entonces, no obstante que existe esta prohibición, se lleva a cabo el registro y luego finalmente este candidato de la planilla que he identificado como B gana la elección. Esto después es impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado, llega a validar el resultado de la elección, es decir, confirmando el triunfo a este candidato que fue comúnmente postulado por el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Sin embargo, una vez que llega el asunto a la Sala Regional Toluca, se procede a la elaboración del proyecto. Fue uno de los casos que nosotros podríamos identificar como casos difíciles, porque pues no parecía tan sencilla la solución. Tan es así que la determinación salió por mayoría y después esta determinación en donde se llega a ciertas conclusiones, inclusive fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la misma suerte que corren otras 2 sentencias más de las que se comentarían en esta mesa, y una sí fue confirmada, pero por distintas razones por la Sala Superior. Entonces, para tener un espectro más completo, no solamente habría que revisar las sentencias que se están comentando, sino también las decisiones que fueron adoptadas por la Sala Superior en los recursos de reconsideración correspondientes. ¿Cuál es el tema que se venía dando en este asunto? Y es una cuestión que se viene enfrentando actualmente en distintas latitudes. Que estamos viendo, fracciones parlamentarias que se desintegran en los órganos legislativos porque pues existen los cambios de afiliación o el surgimiento de las candidaturas independientes. No obstante que algunas fueron electas bajo las siglas de determinado partido político, finalmente terminan yéndose a otros. O bien
militantes de cierto partido político que después se postulan como candidatos independientes. Y bueno, pues el primer cuestionamiento es como si hace poco tenías cierta filiación, pues ahora ya apareces como independiente, etcétera. Es esta cuestión, como les estaba refiriendo, el proceso se había llevado a cabo en abril, y entonces, pues, como resultado de esto, ya para el día de la celebración de la elección, que fue el 7 de junio, pues ya aparecía bajo las siglas de otros partidos políticos, quien había militado en otro partido político. Y entonces lo que se estaba cuestionando era si además de la circunstancia de que un partido político de reciente creación no puede participar coaligado o en candidatura común o en alianza o como se llame, no solamente existía esa falta, sino también alguien que había participado en otro proceso. Entonces, la mayoría en la Sala Regional Toluca se decantó por una circunstancia. A partir de la interpretación de la Constitución, algo que es muy común, lo hace la Sala Superior, bueno, al menos eso fue lo que yo vi y aprendí cuando fui secretario proyectista en la Sala Superior, y pues era común que a partir de la interpretación de la Constitución se considerara el sistema jurídico no solamente integrado por reglas, sino también por principios, y que inclusive a partir de los principios podían derivarse prohibiciones implícitas. La cuestión está, por ejemplo, donde se dice que nadie puede militar en dos distintos partidos políticos al mismo tiempo. Eso fue resultado de una creación judicial a través de las sentencias del tribunal, y era una interpretación, como dirían algunos, restrictiva, ¿no? Pero esto también tiene que ver con otras cuestiones, es decir, cuando se están analizando aspectos que tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos, no se puede ver solamente un lado de la moneda, sino hay que verlo como lo establece el artículo primero de la Constitución, en forma interrelacionada. No es solamente, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a la libertad de expresión, el derecho que yo tengo a manifestarme, y que diga, no, es que fulano de tal tiene estas características y es malote. No, él también, tu libertad de expresión juega también con la imagen de otros sujetos, ¿no? Entonces, en esta sentencia, pues era precisamente lo que se estaba viendo. A partir de la interpretación de las reglas que se tienen muy claras sobre lo que es la reelección, ¿qué es lo primero que se dice? No te puedes reelegir si, por ejemplo, has sido expulsado de un partido político o si renunciaste recientemente al mismo. Y eso, a partir de estas reglas, de estas reglas tan claras, la mayoría empezó a construir un principio, y que es lo que se denominó en la sentencia como el principio de la institucionalidad partidaria y política. Hay una sentencia posterior de la Sala Regional donde se habló del principio de lealtad hacia la comilitancia. Y esto tiene que ver, ustedes saben que muchas de las principios que se establecen en la propia Constitución después se desarrollan en la legislación secundaria como reglas. Y, por ejemplo, nosotros podríamos decir, es una regla del sistema electoral mexicano que, por ejemplo, estas cuestiones de la lealtad o de la institucionalidad se dan, por ejemplo, no se permite la afiliación a dos partidos políticos. Si participaste en un proceso, no después puedes irte al otro proceso, etcétera. Entonces, en un proceso intrapartidario, y existen estas limitaciones. Entonces, a partir de estas construcciones y precedentes de la propia Sala Superior, se llegó a la conclusión de que esta situación parecía irregular. Es decir, pensemos, si estoy jugando en un proceso interno, no después de que perdiste, pues entonces dices, entonces ya me llevo todos mis haberes y me voy a otro lugar, sino pareciera que, oye, como buen ganador y como buen perdedor, como parte del juego democrático,
pues sería entonces que ahora todos nos vamos a sumar con aquel que ganó y vamos a apoyarlo para que efectivamente el partido político salga fortalecido después de lo que se ocurrió en este proceso. El asunto al que me estoy refiriendo de la Sala Superior es un asunto que tiene que ver con la sanción de expulsión que se le aplicó a Manuel Espino, porque después de haber sido dirigente nacional del Partido Acción Nacional, había participado apoyando a otros partidos políticos y lo que se esperaba, se decía en la sentencia, no solamente como militante, era cierta lealtad hacia sus comilitantes. Y como directivo tenía también esa responsabilidad. Entonces, era la cuestión que se estaba protegiendo era no solamente ver el derecho de voto pasivo de aquel ciudadano que participó, perdió, sino también el derecho de asociación, y también es un derecho humano, de aquellos que participaron en ese proceso interno y votaron creyendo precisamente en las postulaciones. Algo que en el derecho comparado también se ha denominado como transfugismo, es decir, se invocan las decisiones de la Corte Constitucional colombiana, donde se dice que no se vale que quien hubiera participado en un proceso interno después vaya a otro lugar, o que inclusive formando parte de una fracción en una situación meramente pragmática, después renuncie a esa militancia. Bien, también se estaba viendo la parte relativa al poder contender en un proceso ya regular en condiciones de equidad. Y se decía en la sentencia, oye, si fuiste identificado con un partido político y después participas bajo otros partidos políticos, pues es una situación irregular y esto no contribuye precisamente a la certeza y objetividad. Y esta resolución, creo que así lo veíamos en la Sala Regional Toluca, pues es parte de la naturalidad o el desarrollo que ha tenido el derecho electoral a través de los precedentes de los órganos jurisdiccionales. Después vino la determinación de la Sala Superior y llegó a la conclusión de que no existía tal principio de respeto a la institucionalidad partidaria y política, y fue que llegó a la conclusión de que debería revocarse esta determinación y solamente eliminar los votos de aquel partido político de reciente creación de los que había obtenido, y esto no era determinante para el resultado de la elección, de tal manera que se le otorgó el triunfo al ciudadano de esta planilla que originalmente identifiqué como planilla B, después de todos estos cursos. Entonces, en fin, no es nuevo cómo el derecho se viene construyendo en la materia electoral a través de diversos precedentes. Se mencionaría un par de casos más, por ejemplo, la impugnación de los procesos de designación de autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, pues nació a través de las determinaciones del Tribunal Electoral, o por ejemplo cuestiones que tenían que ver con la no inclusión de figuras de candidatos o fotografías en las boletas electorales. También fue una decisión del Tribunal Electoral donde se protegía el principio de igualdad en la contienda electoral. Es cuanto. Muchas gracias.